Hola, muy buenas noches. En esta ocasión el video saldrá hoy, sábado, por la noche, porque mañana voy a andar un poquito ocupada en la mañana y no voy a tener tiempo de grabárselos. Ando en unas actividades que el Señor está abriendo puertas por ahí en unas misiones que esperemos que el Señor siga abriendo las puertas y las posibilidades, ¿verdad? Vamos a orar, ¿qué les parece? Como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga cada hogar donde se mire este video de YouTube, que el Señor bendiga a las familias, que el Señor sane si es que hay necesidad de sanar enfermedades, que el Señor bendiga la economía de los hogares y que el Señor nos permita pasar unas fiestas decembrinas en familia, bonitas. Es la temporada de las posadas, donde mucha gente hace posadas. Es la temporada que los cristianos recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del niño Jesús, aunque la Biblia no nos dice exactamente la fecha, no nos dice que fue el 24 de diciembre, no nos dice que amanecemos el 25 de diciembre, solamente sabemos que fue en temporada de frío, porque ni mucho frío ni mucho calor, porque pues los pastores, dice la Biblia, que todavía andaban dándole de comer ahí a los animalitos, a los borregos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros pues ya lo tenemos estipulado de acuerdo al calendario gregoriano que todo el mundo pues es el que seguimos, ¿no? Son las reglas que seguimos, que sabemos que lo hizo pues una persona que así lo estipuló, y pues nosotros seguimos esa costumbre de ese calendario. Por lo tanto, pues no nos vamos a adentrar a las costumbres, porque sabemos que pues este mundo está lleno de costumbres, ¿no? Y de tradiciones, pero no vamos a entrar en ese detalle. Yo lo que quiero es decirles que pues el Señor nos bendiga y que esperemos en Dios y creemos en el Señor Jesucristo, que terminaremos este año felices, contentos con nuestra familia, que el Señor provea todo lo que necesitamos para terminarlo bien, bendecidos como debe de ser, ¿verdad? Y recordar que este tiempo de Navidad, en primer lugar, Navidad significa el natalicio del Señor Jesucristo. Navidad quiere decir nativity, el nacimiento. Entonces no voy a hablar de eso, pero pues quiero agregarlo ya que estamos pidiéndole al Señor que nos bendiga. Entonces yo voy a dar paso a la enseñanza del día de hoy y la reflexión, que más que nada es como un testimonio mío que quise traerles de hace ya pues 10 años, ¿no? Todos ustedes saben, me conocen, saben que estuve un año presa en una prisión federal de inmigración, peleando por quedarme en el país con mis hijos, el cual no me fue posible. Adentro de ese búnker, como le llaman en Estados Unidos, de ese cuarto de prisión donde hay 100 mujeres y hay tantas literas ahí, ¿no? Hay 50 literas, una arriba y otra abajo, para que duermamos las 100 mujeres. Ahí el Señor me permitió servirle a su obra, siendo yo la intérprete del pastor oficial de aquellos años, que el pastor me regaló una Biblia, y ahí adentro de la prisión me la regaló y me la pude traer. Ya está muy viejita, tiene 10 años conmigo, y esta Biblia es Reina Valera y el pastor me la regaló. Su nombre es James Goodman, de Louisiana, Estados Unidos. Y junto con esta Biblia me regaló un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 3, versículo del 14 al 20. Aquí está. Me la regaló un 1 de agosto del 2012. Ya hizo 10 años. Este, eh, quiero recordar ese capítulo 3 del libro de Efesios,
versículo 14 al 20, que dice, lo voy a parafrasear, dice que ante todo el nombre de Jesucristo, todas las familias de la tierra doblarán sus rodillas y Cristo vivirá en sus corazones y serán llenos de toda la plenitud de Dios. Y el versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El original del griego dice así, cruzando por encima de lo cual estamos solicitando o percibiendo mentalmente, según el poder operando dentro de nosotros. Ese poder es el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que aterricemos en este versículo, porque algunas veces este versículo nos puede traer muchos problemas. Puede traicionar nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón es traicionero, que ¿quién lo comprenderá? Podemos pensar en nuestra naturaleza mala del corazón, que los deseos que nosotros tengamos serán hechos por un poder propio. Porque el versículo dice, dando mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así dice la Reina Valera. Y en el griego original dice que cualquier deseo que tengamos será hecho por un poder propio. Lo dice más claro, ¿no? Y por eso yo digo que hay que aterrizar en esto y no pensar que nosotros tenemos el poder de realizarnos cualquier milagro, de pensar que todo lo que nosotros deseamos va a ser hecho nomás porque yo lo digo, porque yo lo dije, porque este versículo dice que el poder que actúa en nosotros. Esta iglesia de Efesos había sido comenzada por Priscila y Aquila y más tarde fue soberanizada por el apóstol Pablo y entregada a Timoteo. Esta carta de Efesios es una carta de aliento que dio el apóstol Pablo y al mismo tiempo de amonestación para recordarle a los creyentes que las bendiciones eran de parte de Jesucristo. Nada era de parte de los hombres, nada de lo que se hacía era de parte de los hombres. Un segundito, voy a tener que bajar al micrófono al audio del celular porque va a estar sonando, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo así, sin audio, disculpe. Hay algo que me gusta mucho recalcar en esta carta. Es el ministerio de la iglesia. Que hay que recordar que en el pasado no había sido revelada. Y aquí ya la iglesia está siendo revelada. La iglesia era una verdad oculta para nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Pero vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia es coheredera y miembro de un mismo cuerpo y copartícipe de la promesa de Cristo por medio del Evangelio, ¿verdad? En los últimos tiempos hemos visto a un Jesús como si fuera un mesero de un restaurante, a quien le dicen, hey, tráeme esto, hazme esto, y a quien creen que pueden ordenarle. Existen muchos pastores que lo miran como un mesero de un restaurante y le quieren dar órdenes a Jesús. ¿Sí? Le dicen y le exigen cosas. Inclusive hay quienes dicen que no aceptan un no por respuesta. Hablan profecía
tan ligeramente imponen manos y dicen, serás sano, eres sano en el nombre de Jesucristo, y le exigen que les devuelva cosas que se les extraviaron, que les devuelva algo, que les dé algo, porque lo están mirando como un sirviente, porque el Señor vino a servir, dice, pero se han confundido con Él y lo toman como si fuera un mesero de un restaurante a quien se le da órdenes. Y no es así. No es así. Están equivocando mucho la doctrina que realmente el Señor Jesús dejó en la Biblia. Nosotros siempre hemos dicho que la Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, y etcétera, etcétera, ¿no? Y sabemos que todas las letritas en rojo, yo lo he dicho anteriormente, significa la palabra de Jesús. Ahí está el mensaje del Señor. Ahí está el Señor hablando y mostrándonos los milagros que hacía. Pero debemos de entender que este poder que actúa en nosotros no es nuestro. No es que nosotros podemos decir esto, lo vamos a ordenar y le ordenamos hasta al mismo Señor Jesucristo que haga las cosas, y pues el Señor, me imagino que tiene un carácter muy bonito, que hasta se ha de reír y a decir, ¿y estos qué les pasa? ¿Qué piensan? ¿Verdad? Todo lo que el Señor hace en nosotros es única y solamente por su amor y su bondad. El Señor es amor y es bondad. Y en su misericordia nos mira a decir tonterías y hacer tonterías. Y su misericordia general, por ahí me enseñaron ya la misericordia general y la misericordia escogida. En su misericordia general el Señor nos hace milagros y nos responde. Nos responde nuestros deseos, no todos, pero algunos. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, pides y no recibes, porque pides solamente para tus deleites, pides mal. Les voy a hacer un comentario, un testimonio que tengo. Yo estuve hablando hoy con una hermana que yo aprecio mucho, que el Señor, hoy lloramos juntas y en los últimos días hemos estado sintiendo el mover del Espíritu Santo las dos, porque el Señor hizo un milagro tremendo en nosotros. Un día yo recibí una llamada de la hermana. Yo cambié de teléfono tengo años que he estado cambiando cada 2 años de teléfono, y el teléfono de la hermana yo lo perdí desde hace 6 años. Y recibí una llamada de la hermana no hace más de un mes, hace como 3 semanas. Y no la recibí porque yo andaba ocupada, pero cuando me di cuenta que tenía una llamada perdida, le regresé la llamada a la hermana. Y dice la hermana que ella brincó, que su corazón brincó porque ella tenía perdido mi número de teléfono. Y resulta que yo recibí una llamada de ella y ella no tenía mi número de teléfono. Entonces nosotros, ahora que hemos estado platicando en las últimas 3 semanas, llorábamos hoy en la mañana porque me dijo, pastora, me dijo, yo pongo ante Dios de testigo que yo no le llamé. Me dijo, yo no le llamé, yo no sé cómo usted tenía esa llamada perdida mía, pastora, si yo perdí su número de celular porque cambié de teléfono. Y le digo, hermana, yo también, le digo, pero estaba su llamada perdida y por eso yo le regresé la llamada y le dije, hermana, ¿me llamó? Y se quedó la hermana seria y me dijo, sí. Y le dije, yo sí, tengo una llamada perdida suya. En ese momento la hermana no me dijo nada, pero empezamos a hablar y hablar. Y nos empezamos a dar cuenta que el Señor está abriendo las puertas para que yo vuelva con la hermana. ¿A qué voy? Pedís y no recibís, porque pedís para tus deleites. Pedís mal. Yo no tengo carro desde el año pasado. Y estamos orando y le dije yo al Señor, Señor, si usted me va a confirmar esto, yo necesito un carro. Necesito un carro para tu servicio, para tu obra. Yo le estoy pidiendo un carro al Señor
para su obra, no para mí. Obvio, si el Señor me da un carro y yo necesito ir al mandado, lo voy a usar. No voy a decir que no, no voy a decir, no, yo voy a dejar el carro aquí parado y no voy a ir al mandado o no voy a hacer otras cosas con él más que lo que sea la obra de Dios. Yo se lo estoy pidiendo para la obra de Dios. Obvio que si el Señor lo provee es una confirmación a su obra, pero claro que yo también lo voy a usar para ciertos mandados que yo tenga que hacer. Entonces, esto es cuando a veces nosotros pedimos correctamente. Es pedir poniendo siempre a Dios enfrente de nosotros y luego, obvio que vamos a usar las cosas que el Señor nos provea, ¿verdad? Es obvio, somos seres humanos. ¿Por qué tendríamos que decir otra cosa que no es? Pero es importante saber pedir. Retomando el versículo de Efesios, Pablo cuando escribe dice, y aquel que es poderoso más abundantemente de lo que nosotros podamos entender, pero el Señor controla todas nuestras peticiones. Todas las peticiones, tanto buenas como malas, y serán contestadas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito. Así como usted lo oye. No es de acuerdo a lo que yo quiera, es de acuerdo a lo que el Señor dice. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces es la voluntad de Dios, mis amados. Es la voluntad de Dios el que cuando abre nadie cierra y cuando cierra nadie abre. Voy a ilustrar un poquito. El apóstol Pablo todos lo conocemos como el asesino que estuvo ahí cuando mataron a Esteban. Ahí estuvo, presenció la muerte de Esteban. Él respiraba sangre atrás de los apóstoles, de los discípulos, pidió cartas para ir a meterlos a prisión y matarlos y todo eso. Pero el Señor tenía un propósito en él. Después de que el Señor lo confronta y él se vuelve a Cristo, Pablo fue náufrago, estuvo encarcelado, fue azotado, acusado de traición porque era romano. Todo esto no es un cuadro alentador en absoluto, pero Dios puede hacer muchísimas cosas más de lo que podamos pedir. Y nuestro valiente apóstol Pablo avanzó con el evangelio de Cristo a todo el mundo. El propósito de Dios era ese, que él avanzara, que su evangelio creciera, que su evangelio avanzara a todo el mundo. Y si no hubiera sido por este apóstol de los gentiles, usted y yo no estuviéramos aquí hoy en día. Porque gracias a él que el Señor lo escogió para que pudiera llegar a los gentiles es que hoy estamos aquí. Esta pequeña reflexión no es muy larga. ¿Cuál es el poder que nosotros tenemos? De acuerdo al libro de Hechos capítulo 1 versículo 9 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da poder, es el ya se me trabó, el que actúa en nosotros, es el que nos da ese hombre interior que necesitamos, el que nos da la fe, ese poder que es usado para sanar, para hablar en lenguas, para pedir, para profetizar, no proviene de nosotros. Todo proviene del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo da dones y los reparte a quien Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y cuando a Él le place. Este poder no se ve, ni tampoco lo podemos oler, pero sí se puede sentir. Sí sentimos el poder del Espíritu Santo cuando se derrama sobre nosotros, cuando se derrama sobre la iglesia. Cuando nosotros pedimos con humildad,
con misericordia, con amor, el Señor responde. Es ese el poder que actúa en nosotros, dentro de cada persona, esperando por la fe en Cristo Jesús, que le eche mano. El Espíritu Santo está esperando que usted llegue y le eche mano a ese poder. Ahí está. Pero es cuestión que usted decida ir y echarle la mano. Que usted clame a Él. Aún débil, aunque usted se sienta débil, sin ganas de ir a la iglesia, sin ganas de orar, así en su debilidad, y entonces el Espíritu Santo, dice la Biblia, que intercede por nosotros con gemidos audibles. ¿Cuántas veces, aún como pastores, como cristianos, llegamos ante el altar y no podemos orar? No podemos pedir nada. Solamente podemos llorar. Y ahí nosotros lloramos y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros con gemidos audibles. Porque la voz se quebranta y no podemos pedirle al Señor. No podemos más que llorar y llorar y llorar y llorar. Y decir: gracias, Padre, gracias. Tú conoces mi corazón. Tú conoces mis peticiones. A veces no hay necesidad de palabras. No hay necesidad de nada de eso, porque el Espíritu Santo está intercediendo. Ese es el poder que actúa en nosotros. Cuando nosotros llegamos con humildad, cuando le decimos: no hay lugar más alto que estar a tus pies, Padre. No hay mejor lugar. Cuando le decimos: Señor, ya no puedo, tú ganaste. Yo ya no puedo, ya no puedo. Solamente te tengo a ti, no tengo a nadie más que a ti. Y a ti recurro. Entonces, ese es el poder que actúa en nosotros. En esta carta, Pablo dice en el versículo 16, para que les dé conforme a sus riquezas el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Clarísimo. Para que les dé conforme a sus riquezas el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. Ese es el poder que actúa en nosotros. El Espíritu Santo en este hombre interior es el que nos fortalece, el que nos ayuda a seguir adelante. Miren, hace 2 años falleció mi hermano y mi madre ya está muy grande. Y yo dije: mi mamá no va a soportar esto, no va a soportar esto. No tuve tiempo de llorar a mi hermano porque tenía que fortalecer a mi madre. Pero el Espíritu Santo la fortaleció y ahí está mi madre. Y ella lo dice: Dios me dio un poder, Dios me dio una tranquilidad. Dice: yo creía que no iba a poder soportar esto, pero el Señor me hizo fuerte. Ella reconoció que el interior, su hombre, su persona interior fue fortalecida por el Espíritu Santo. Yo termino diciendo esto: doblemos rodillas ante el Señor y pidamos bien, con humildad, con amor. Y el Señor nos dará más abundantemente de lo que podamos pedirle, de acuerdo a nuestra fe, que es el poder que actúa en nosotros. Esa fe que nos da el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que mora en nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Dios y nuestro Salvador. Estamos en la mejor época donde el Señor nace, donde así lo creemos, donde este mes es mes de reconciliaciones, la familia quiere estar unida, donde nos perdonamos todo, nos amamos, y es el mes en el que el Espíritu Santo fluye en todo lugar.
está la bondad, los regalos, todos queremos ayudar a las personas necesitadas. Entonces es el momento de llegar a los pies de Cristo, pedirle perdón por nuestros pecados, aceptarlo como nuestro Dios y Salvador y dejarlo que su Espíritu Santo actúe conforme a nuestra fe. Y Él nos dará mucho más de lo que nosotros podamos pedirles. Con esto termino. Que el Señor los bendiga y reciban muchas bendiciones de lo alto. Bendiciones para todos.